Saludos hermanos, aquí nuevamente estudiando la palabra con mi hermano Roberto. Saludos Roberto, estamos bien, ha estado a mitad de semana, estamos aquí grabando. Queremos pues darle la bienvenida a todos y que les queremos mucho, queremos pues que podamos estudiar juntos. Hoy tenemos un tema que es un poquito complicado. Vamos a tratar, lo mejor vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos dé las palabras que podamos decir aquí, porque sí, puede ser un poco complicado. Sí, vamos a tratar de simplificar lo más que podamos, pero aún no podemos con nuestras palabras, pues vamos a ver. Pero vamos a orar para comenzar. Vamos a orar para comenzar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos, Padre, por tu presencia siempre en nuestras vidas, por tu Espíritu Santo que nos guía, nos trae las palabras. Y eso que rogamos en esta tarde, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé las palabras por poder hablar este tema un poquito complicado, pero así tú nos has dado la oportunidad de poder estudiar cosas complicadas y aún con nuestra mente limitada, tú eres que nos das entendimiento, Señor. Y queremos poder darte gloria y honra a ti, Padre. Bendícenos y pues guiar nuestros pensamientos y los quedamos, Señor, en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a hablar acerca de la creación o evolución. Yo creo que quizás entonces cuando decimos, vamos a entrar un poquito a definir algunos términos y vamos a leer un poco acerca de este capítulo. Por eso la creación o evolución, ¿cuál de las dos? Pero empezamos con creación. Cuando yo te digo la palabra creación, ¿qué viene a la mente? ¿Cómo podemos definir la creación? El problema que tenemos, Miguel, es que no tenemos una definición clara y precisa para saber qué es lo uno y qué es lo otro. ¿Qué es creación de acuerdo con la autoridad bíblica? ¿O qué es evolución de acuerdo con la palabra de Dios? Y entonces tenemos que estudiar el tema liberalmente, porque al final tenemos que decidir si nosotros somos creacionistas o somos evolucionistas. Exacto. Y resulta que después de que he leído el capítulo que escribió A.T. Jones, me doy cuenta que casi toda la iglesia adventista del séptimo día es evolucionista. Lo único es que no lo saben. Y vamos a entrar, acabas de hacer una declaración que algunos hermanos van a ver el video y dicen, ¿cómo que somos evolucionistas? Y eso vamos a despegar este tema, porque esa declaración, pues sí, algunos hermanos que se van a asustar no van a entender cómo somos evolucionistas. Pero como tú dices, ¿verdad? Hay que definirlo, porque en realidad somos uno o el otro. Exactamente que sí. Y es muy difícil que un miembro de la iglesia pueda decir, sí, yo soy evolucionista. Y todo el mundo va a decir, no, yo creo en la creación. Sí, pero creer en la creación, el diablo cree y tiembla. Tenemos que tener una definición clara y precisa en la mente si es que somos creacionistas o somos evolucionistas. Exacto. Sin saberlo. Exacto. Y yo voy a expandir un poco más lo que tú acabas de decir, en el sentido de que no solamente adventistas del séptimo día, esto sucede a través de todas las religiones. Así es. Esto le pasa a todas. Es un tema muy interesante, pero como digo, es un poquito complicado, pero vamos a tratar de llegar al punto aquí. Pero cuando yo pienso en la creación, cuando hablamos de creación y evolución, estamos hablando de cómo fueron lo que existe dentro de nuestro planeta, el universo,
cómo vino a existir, cómo vino a existencia todo lo que nosotros pues experimentamos hoy en día, lo que vemos a través de pues en la Tierra, en el universo, cómo se creó. Bueno, vamos a leer un poquito acerca de este tema. Dice A.T. John, hoy vamos a hablar sobre el tema de la evolución. Quisiera que prestéis cuidadosa atención y que os dieseis cuenta por vosotros mismos de si sois o no evolucionistas. Primeramente, os voy a leer en qué consiste la evolución. Seguidamente podréis ver si sois o no evolucionistas. Las siguientes afirmaciones están tomadas de un famoso tratado sobre el tema escrito por uno de los principales defensores del evolucionismo. Por lo tanto, se puede considerar ajustadas y rigurosas en tanto que definiciones autorizadas. La evolución, dice, es la teoría que representa el devenir del mundo como una transición gradual desde lo indeterminado hacia lo determinado, desde lo uniforme a lo variado, y que asume que la causa de esos procesos es inherente al propio mundo, que es objeto de la transformación. Evolución es, pues, casi un sinónimo de progreso. Es una transición desde lo inferior a lo superior y de lo peor a lo mejor. Tal progreso apunta a un valor añadido en la existencia de cómo reconocen nuestros sentimientos. Obsérvese los puntos destacados en estas tres frases. La evolución representa el devenir del mundo como una transición gradual desde lo inferior a lo superior, de lo peor a lo mejor, y asume que este proceso es inherente al mundo que es objeto de tal transformación. Es decir, la cosa mejora por sí misma y lo que hace mejorar es ella misma. Y ese progreso significa un valor añadido en la existencia de tal como nuestros sentimientos lo reconocen. O sea, que el elemento más principal de la evolución es nuestros sentimientos. Correcto. Nuestros sentimientos determinan si nosotros estamos evolucionando hacia lo mejor o estamos estancados en lo peor o dónde hemos estado. Exacto. Es como la historia que yo les cuento, que la vida del cristiano moderno es como el viaje de Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón salió de Puerto de Palos, él no sabía dónde iba. Cuando llegó a América no sabía dónde estaba, y cuando regresó a Europa no sabía dónde había estado. Esa es nuestra experiencia cristiana. Entonces decidimos que si yo me siento bien, entonces quiere decir que estoy progresando. Estoy progresando. Pero si yo me siento mal, quiere decir que tengo altos y bajos. Un día me siento mal, eso es un bajo. Otro día me siento bien, estoy evolucionando hacia lo mejor. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Exacto. En la evolución, según lo que estamos hablando, es ese progreso, como decía la definición, progreso de lo inferior a lo superior. O sea, define que nosotros vamos, según decisiones que vamos tomando, vamos mejorando. Y hay algo que, hablando pues de la evolución, primero quizás queda mencionar que, como dice, que es una teoría, es una manera de pensar, en que todo vino a existir de acuerdo a que,
pues de lo más pequeño y todo fue, las fuerzas y todo fue creciendo y evolucionando y hasta lo que vemos hoy en día por millones de años. Pero la idea de que lo que creció, el poder para crecer estaba dentro de lo que estaba evolucionando, sea una célula, sea un animal, tenía el poder para evolucionar. Entonces, como tú dices, de que nosotros, hablando de que los sentimientos, nosotros muchos cristianos pensamos que de esos sentimientos vienen de nosotros mismos, no son nuestros sentimientos los que determinan el crecimiento, lo que queremos decir. Sí. Donde no es así, porque mis sentimientos, hermano, la Biblia dice que no confíes en tu corazón porque engaña. Nosotros los sentimientos, a diferencia a la palabra, hablando de la creación, donde el poder estaba en el creador y él creaba de la nada y existía. Entonces, no tenía que ver con sentimientos ni nada. Era la creación. La creación tuvo que ver con un ser, Dios, creando de la nada por su palabra. Por su palabra, así es. No tenía que ver nada con mis sentimientos, ni con los sentimientos de Dios. Ese poder de creador. Y yo creo que hablando pues de la transformación en sí, el evolucionista pues piensa que, como dice, que a veces acabas de mencionar que hay muchos evolucionistas en la iglesia. Pensamos que el cambio, la transformación se produce por algo que nosotros hacemos o por nuestros sentimientos. Determina entonces cómo estoy bien o estoy mal con el Señor. Sí, dice, o sea, sabes que eres mejor porque te sientes mejor. Ese es evolucionista. Dice, sabes que ha habido progreso porque sientes que es así. Tus sentimientos son la medida de tu situación. El conocimiento que tienes de tus sentimientos regula tu progreso desde lo peor hacia lo mejor. Y ese es un proceso que siempre ha existido en la iglesia. Sí, pensaba, es lo que nosotros llamamos que queremos cambiar las conductas. Eso es evolucionista. Queremos cambiar conductas de personas, pensando que nosotros tenemos el poder de nosotros para cambiar y ser transformados. O sea, cuando un mentiroso deja de hacer mentiras, siente esa transformación de hacer mentiras, ese poder no vino de esa persona, ese poder vino del Creador, que dijo, y que cuando tú decides creer en esa palabra, y que te transforma, y tú decides entonces no mentir. Pero no es nada dentro de mí que produjo eso. O sea que cuando el hombre pecó, nosotros fuimos desprovistos de toda capacidad que teníamos antes de pecar y no podemos hacer absolutamente nada para regresar a esa condición en la cual existíamos anteriormente. Exacto. No tenemos nada, absolutamente. Dice, porque todos pecaron, dice, y están destituidos de la gracia de Dios. O sea, sin mí, dice, nada podéis hacer. Exacto. Dice, y tú puedes hablar con la persona quizás más disciplinada, que trata de hacer todo bien, tomar la decisión correcta, y todo, tiene las cuentas correctas, tiene la educación correcta, tiene todo ahí, y todavía no puede llegar a ser como Adán fue antes del pecado. Por más que trate. Eso es totalmente imposible. Imposible. Mira, una persona puede ir a la universidad, puede tener maestrías, puede tener doctorado,
título pastoral y todo lo que el mundo enseña puede tenerlo, pero no tiene poder para cambiar su carácter, no tiene poder para transformarse a sí mismo. Eso tiene que venir del Creador. Y si no creemos así, entonces no somos creacionistas, somos evolucionistas. Ese es el problema que tenemos. Exacto. Pero ninguna persona dentro del ambiente de iglesia va a voluntariamente aceptar o declarar yo soy evolucionista, porque es una condición bastante despectiva. Entonces tenemos que leer la palabra y para ver si somos o no somos evolucionistas. Y si somos evolucionistas, no tengamos miedo de declararlo, sino que hacer lo que la Biblia dice que debemos de hacer para dejar de ser evolucionistas. Exacto. Orar, escudriñar las Sagradas Escrituras y compartir con otros nuestra experiencia cristiana. Entonces, si uno empieza con reconocer que sí puede haber un grado, aunque sea mínimo, puede haber un grado de evolucionista en mi ser. O sea, que los logros, las buenas acciones que yo hago, lo que las personas ven que uno es, te dicen, qué buena persona eres, o qué buena eres. Si nosotros pensamos en un momento que nosotros producimos eso, pues somos evolucionistas. Sí, si me recuerdo cuando el joven rico se acercó a Cristo Jesús, él se acercó y le dijo, Maestro bueno. Y Cristo Jesús lo corrigió y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. ¿Tú crees que yo soy Dios? Entonces, ahí podemos ver que Cristo Jesús está tratando con nosotros en nuestro propio terreno de evolucionistas, ¿verdad? Y quiere transformarnos para que seamos creacionistas y que creamos en la creación como Él la declara en su santa y divina palabra. Exacto. Para mí es creer en... cuando tú eres creacionista, es lo que hemos siempre hablado, enfocado en nuestras discusiones, es creer en la palabra. En la palabra. La creación fue hecha por la palabra. Por la palabra. Todo vino a existir por la palabra. O sea que el evolucionista es antagonista a la fe. Porque no cree en el poder de la palabra. Él cree que hay que hacer algo adicional. Pero con nosotros es cierto, si nosotros decimos algo, tenemos que hacer algo adicional para darle veracidad a lo que hemos dicho. Pero con Dios no es así. Porque Dios, cuando Él habla, aquello que la palabra que Él dijo expresa, se vuelve una realidad. Ahora, yo no puedo explicarles cómo es que sucede eso, porque es algo profundo. Pero si Dios dice que así es, así es. Y no hay que someterlo a ninguna discusión. Si Dios dice que mi palabra hará lo que yo quiero, tenemos que creer que la palabra que Dios habla hará aquello que Él dice. Y no es fácil. Sí, no es fácil, ¿no? No, siempre queremos meter nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, y llegar, queremos ser parte de ese cambio. Exacto. Y yo creo que
Eso pasa que nosotros, cuando decidimos eso, pues no podemos darle gloria a Dios completamente. Porque pensamos que fuimos nosotros. Como el evolucionista piensa que hay algo en nosotros que cambia. Yo no puedo darle gloria a Dios. Porque entonces, déjame ver. Porque me la estoy dando a mí Me mismo. estoy dando a mí mismo. Me estoy dando gloria a mí mismo. Mira qué bueno cómo cambié. ¿Cómo que cambié? Dios te está transformando y Dios quiere transformarte. Y yo creo que todo cambio que viene por nosotros, eventualmente Satanás se va a aprovechar de eso. Exacto. Leamos un poquito. Ajá. Dice, ahora, a propósito de ese asunto del progreso, desde lo peor a lo mejor, ¿tienen algo que ver tus sentimientos? Si es así, ¿qué eres en realidad? Cualquiera de los que aquí reunidos que mida su progreso, el valor de su experiencia y sus sentimientos es evolucionista. No importa si ha sido adventista por 40 años, no deja de ser evolucionista. Su religión, su cristianismo, es una profesión desprovista de la sustancia, la forma sin el poder. Está desprovista del poder de Dios. Sí. Porque Porque nosotros creemos que en nosotros mismos existe algo que puede ser explotado para yo ser transformado de lo peor a lo mejor, de lo inferior a lo superior. Pero la Biblia no dice así, ¿verdad? Todo dice, aquel que comenzó la obra, él la terminará. Y el que comenzó la obra fue Dios. Antes de establecer los mundos, Dios tenía un plan. Y ese plan lo puso en efecto, no después de que Adán y Eva pecaron, sino que muchos millones de años antes de que Adán y Eva pecaron, ya el plan de salvación estaba en progreso, trabajando. Sí, Si no hubiese sido así, Adán y Eva hubiesen caído muertos en el preciso momento en que pecaron. Porque dice la paga del pecado es muerte. No mañana ni pasado mañana, no. En el momento que tú pecaste, en ese momento tienes que morir. Pero Dios ya se había hecho provisión necesaria para que Adán y Eva ni su familia posterior muriese. Por eso es que nosotros, tú y yo, Miguel, estamos aquí juntos hablando de este tema, porque Dios hizo provisión necesaria para que no muriésemos. Por la gracia de Cristo. Y eso es creación, eso no es evolución. Exacto. Así es. Vamos a leer otro poquito, dice. Ahora, quisiera leer lo que es la evolución en otros términos, a fin de que podáis ver qué es infidelidad. Por lo tanto, si te reconoces evolucionista, comprenderás que eres en realidad un infiel. Un infiel. La hipótesis de la evolución tiene por objeto el de responder a diversas cuestiones en relación con el principio o génesis de las cosas. Contribuye a restaurar el sentimiento ancestral hacia la naturaleza, en tanto que nuestro Padre y fuente de nuestra vida. Y fuente de nuestra vida. Exacto. Ese es el sentido de que el evolucionista mira la naturaleza como la fuente de vida. Sí. Porque la vida tiene que venir de algún sitio. Y para el evolucionista tiene que, para su mente, la naturaleza, según el planeta se evolucionó, produjo vida, de alguna manera. Ellos todavía no saben cómo, pero produjo vida. Todo esto es una teoría, que nada ha sido comprobado. Bueno, los libros escritos hasta ahora se llaman
la teoría de la evolución. Exacto. O sea que no ha dejado de Porque- ser una teoría. Ajá. Para que deje de ser una teoría y se convierta en una autoridad, tiene que comprobar con la Biblia que así es. Así es. Pero no se puede comprobar con la Biblia porque Dios contradice al evolucionista. Y él dice, no, yo lo creé todo y yo lo sostengo todo en la palma de mi mano. Todo funciona en el universo debido a mí. Así es. Y nada funciona por sí mismo. no sé, fuera de mí nada existe. Fuera Nada de mí. existe, nada. Ujú. ¿Verdad? Entonces, ese es ser creacionista. Pero la mayoría de la gente no cree así, cree en la evolución. Exacto. Y cree que se tardó millones de años Millones de años. en Exacto. cambiar de una condición a otra. Sí, yo quería mencionar lo que mencionaste ahorita acerca de que según, si tú mides tu progreso de acuerdo a tus sentimientos, hablaste de eso. Nosotros, ahora mismo hay mucha literatura, mucho media acerca de cómo mejorar como personas. ¿Sí? ¿Qué, Sí, hacemos, sí. qué hacemos con eso? Porque hay mucho, este libro, las 10 maneras de ser mejor esposo. Aquella, las 20, Sí, las sí, 20 sí. maneras de poder tener poder para influenciar a las personas, tener una influencia positiva a las personas y poder acertar. Hay tanto ahora acerca de material, acerca de lo que se llama self-help, lo que se llama de esa ayuda propia, de que como tú como persona alcanzar un nivel superhumano, Superior. superdotado. Así es. Dice, eso lo que hace es alimentar nuestro ego. Bueno, Ajá. Así veamos que, un poquito. Una de las ramas de esa especie de ciencia que más ha contribuido al establecimiento de la doctrina de la evolución es la nueva ciencia de la geología, que evoca la existencia de vastos e inimaginables periodos de tiempo en la historia pasada de nuestro globo. Esos largos periodos, como afirma otro de los escritores destacados sobre el tema, en realidad su principal autor, son la base indispensable para la comprensión del origen del hombre. En el proceso de la evolución, así pues, el progreso ha tenido lugar a lo largo de edades interminables. Sin embargo, ese progreso no ha tenido lugar de una forma continua y directamente ascendente desde su inicio hacia el estado actual, sino que ha sufrido muchos altibajos. Se han dado muchos periodos de gran belleza y simetría, luego un cataclismo o erupción y todo hecho añico, por así decirlo. Nuevamente se inicia el proceso a partir de esa condición de cosas y se inicia la reconstrucción. El proceso se repitió muchas veces y esa es la evolución, la transición desde lo inferior hacia lo superior, de lo peor a lo mejor. eso es acabas de describir el proceso de la evolución, o sea, sí. de que todo fue creado y en el proceso pues se rompe, no logra lo que quiso, pum, explota y empieza el proceso de nuevo. Y se hace un poco mejor. Y después desaparece o lo que sea y empieza de nuevo. Y bien, comenzar de nuevo. Comenzó. Y así se produjo la vida. Lo que yo, es algo fantástico, pero existen en nuestro ambiente bíblico pastores que han estudiado la Biblia por muchos años y miembros de iglesia que han estado en la iglesia adventista por cientos de años y que todavía creen en la evolución, pero que no saben, no tienen conocimiento de que ellos son evolucionistas. ¿Por qué?
porque no tienen una definición definida de lo que es la creación y de lo que es la evolución. Y esa es la razón por la cual Miguel y yo estamos aquí esta tarde hablando de la evolución y de la creación, para que tú te des cuenta, hermano y hermana, tú decidas si eres creacionista o eres evolucionista. Y si eres evolucionista, reconócelo. Si tú de alguna manera piensas que tú has dado algo para ser la persona que eres hoy como cristiano, eres evolucionista, reconócelo. Y empieza ese proceso de arrepentimiento y de como dice, de buscar la palabra y pasar de evolucionista a creacionista, es creer lo que la palabra de Dios dice. Amén, Miguel, amén. Totalmente. Entonces no hay nada en mí que pueda crear algo nuevo o ser transformado por mi cuenta. Amén. Eso es imposible. Oremos entonces. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, para explorar este tema tan bello de la evolución y la creación. Danos de tu Santo Espíritu para que tú puedas hablar por medio de nosotros las palabras correctas, para que nuestros hermanos televidentes puedan entender de lo que estamos hablando y que ellos por sí mismos puedan decidir si son creacionistas o evolucionistas. Y si son evolución, que sea para la honra y gloria de Dios. Que son creacionistas, que sea para la honra y gloria de Dios. Pero que si son evolucionistas, que cambien inmediatamente de acuerdo con la palabra divina. Ayúdanos, guíanos y protégenos aún de nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. 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 Bendiciones a todos y hasta la próxima. Ahí continuaremos con el tema. Así que Dios les bendiga.